En este ejercicio nos dan una función f de x que es polinómica y nos piden demostrar que hay un punto de tangencia en el intervalo 2, 3 donde la pendiente de la tangente es nula. Bueno, lo primero, hay que entender un poco lo que está diciendo, ¿no? Porque dice, demostrar que hay un punto de tangencia en el intervalo 2, 3. ¿Qué significa que hay un punto de tangencia? Pues puede haber un montón de puntos de tangencia en el intervalo 2, 3, tantos como queramos, pero hay uno que es muy especial, que es donde la pendiente de la tangente es nula, ¿no? Aquí, eso es lo que debemos de entender bien, ¿no? Ese concepto, que es fundamental en la tangencia, porque marca lo que es el máximo o mínimo. Es decir, tú cuando tienes una función así, y tú dices, bueno, yo tengo, por ponerte un ejemplo así un poco más burdo, ¿no? Imagínate un intervalo muy grande, ¿no? Y tú dices, esto así, ¿no? Tú puedes decir, oye, en el intervalo AB hay un punto de tangencia. Y te quedas así, pensando, ¿un punto de tangencia? No, a ver, vamos a ver. En el intervalo AB tengo multitud de puntos de tangencia. Yo puedo hacer una tangente aquí, puedo hacer otra tangente aquí, puedo hacer otra aquí, puedo hacer otra aquí, puedo hacer un montón de puntos, tantos como haya en la función en ese intervalo. Es decir, los puntos de tangencia habrá tantos como haya en la función entre A y B. Ahora, hay uno que es muy particular, que es donde la pendiente de la tangente es nula. Cuando tú tienes una pendiente nula, realmente tú no vas ni en cuesta hacia arriba ni en cuesta hacia abajo. La pendiente es nula, es decir, ya no. Pendiente nula significa horizontal. ¿De acuerdo? Significa horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, entre A y B hay un punto donde se cumple esta horizontal, que será, pues yo que sé, aquí, por ejemplo, que es, en este caso, en este dibujo, es esta de aquí. ¿Y cuándo puedes hacer una horizontal? Pues cuando alcanzas ese mínimo, ¿no? A partir de ahí, antes y después del mínimo, hay pendiente, ahí ya se te vuelve a inclinar, ¿no? La recta. Lo mismo pasa con el máximo. Antes y después del máximo, la pendiente de la tangente está oscilando, ¿no? Pero es justo en el máximo también donde se queda horizontal. Igual que el mínimo, pero al revés con el dibujo, ¿no? ¿De acuerdo? Ese sería el concepto. Es decir, lo que nos está diciendo es que tenemos una función y que hay que demostrar que hay un punto de tangencia en el intervalo 2, 3, donde, ¿qué pasa con la pendiente nula? Pues que la derivada es 0, ¿no? Esto significa pendiente nula, esto significa que la f' de x, que es la variación, el diferencial, ¿no?, de la función respecto de x, es 0, ¿de acuerdo? Que es el propio teorema de Rolle, ¿de acuerdo? Por tanto, nos piden demostrar que se cumple el teorema de Rolle en este intervalo, ¿no? Es decir, vamos a demostrar, objetivo del ejercicio, demostrar que se cumple teorema de Rolle para f de x en 2, 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la función? ¿Es la función continua? Vamos a observarla. Si observas, la función es polinómica. Y al ser polinómica,
es continua y derivable. Continua y derivable en todo R, ¿no? ¿Te acuerdas cuando presentábamos la recta real por primera vez con los números? Pues esa recta real, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues continua y derivable en R. Por tanto, también, por tanto, también lo es en el intervalo 2, 3. ¿De acuerdo? Ahora, viene la siguiente prueba de algodón. ¿La función toma el mismo valor en 2 y 3? Vamos a verlo. La función en 2 vale 4 menos 10 más 6, que sería 0. Y la función en 3 sería 9 menos 15 más 6, que sería 0. Son las dos raíces x2, x3 que forman la factorización de ese polinomio, ¿no? Es decir, que hacen que la función se haga 0. Por tanto, la función vale lo mismo en los extremos del intervalo. Y, por tanto, como es continua, como es derivable en el intervalo y como la función vale lo mismo en los extremos del intervalo, por tanto, se cumple el teorema de Rolle. Se cumple el teorema de Rolle. Y existe un punto C, que en este caso sería, harías la derivada de f de x, que sería 2x menos 5, y igualarías a 0. X sería 5 medios. Existe C